Buenas tardes, mi nombre es Daniel Triana, estudiante de Administración de Empresas. Mi nombre es Tiffany Pitre, estudiante de Negocios Internacionales. Mi nombre es Silvia Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Investigación y Desarrollo. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis del libro La Maldita Trinidad del autor Richard Pitt. Este libro es el esfuerzo comprometido de estudiantes y profesores de la Universidad de Clark, Estados Unidos. Ellos tenían como objetivo hacer un estudio crítico sobre tres organizaciones internacionales poderosas como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Ellos se basaron en dos perspectivas, una histórica y la otra ideológica. En la histórica, el análisis de los acuerdos de Bretton Woods y en la ideológica, la crítica de los principios neoliberales. Quiero darles un breve resumen sobre la globalización y el neoliberalismo y el nacimiento de un régimen económico mundial de Bretton Woods. La globalización y el neoliberalismo. En este capítulo, el autor hace referencia a dos términos que parecen ser lo mismo, pero que analizándolo permite reconocerlos como fenómenos esencialmente distintos. En su caso, la globalización, concepto que hace referencia a un proceso económico, social, político y cultural, donde se destacan cosas buenas como ventajas y cosas malas como desventajas. Entre lo bueno encontramos la intensificación de los cambios de larga distancia, la extensión de las interrelaciones sociales que vinculan a distintas partes del mundo. Ofrecen hermosas oportunidades para que conozcan los distintos pueblos, costumbres y culturas, y quizás se aprecien viviendo más cerca. La globalización tiene en común dos ideas interrelacionadas. La primera, el espacio global se está haciendo más pequeño, se está comprimiendo, en el sentido de que las personas, los objetos y las imágenes atraviesan distancias físicas con más rapidez y como resultado las interacciones sociales aumentan a través de espacios logrando una correlación de economías y culturas. La segunda, la experiencia humana se ha globalizado a medida que se ha reducido el tiempo que separa los espacios. En términos más realistas, una creciente proporción de personas lleva una vida geográficamente desequilibrada, en lo cual lo intensamente local se alterna con lo extensamente mundial. Entre las desventajas o lo malo encontramos la mayor influencia en las opiniones, creencias y políticas, donde lo cual hay alteración de culturas y las decisiones de cada país. Mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados, debido a que la mayor concentración de capital está en los países desarrollados. Saturación de medios de comunicación influyen en el mundo sobre el Internet, videos e imágenes. Control del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional sobre las políticas monetarias para los países en proceso de desarrollo, lo cual no permite su crecimiento, lo que significa que la globalización está acompañada de la concentración del poder. La globalización neoliberal marca influencia sobre la economía a nivel mundial y repercusión progresiva a los estados nacionales más vulnerables y de la entidad cultural de los pueblos. Se toma por lo tanto a la ofensa, razón, progreso y el orden en el mundo que jamás ha conocido la humanidad. El sistema global interactúa en un proceso en el que una cultura domina a otras o una serie de instituciones que controlan a las demás, sin reconocer sus propios defectos y sin importar los desastres que puedan traer las consecuencias de esta. Neoliberalismo o liberalismo clásico. Es una estructura de pensamientos fundamentada en ideas derechistas pero no conservadoras, acerca de una libertad individual, la democracia política, los mercados regulados y el espíritu empresarial. El liberalismo clásico era progresista y cuestionaba la autoridad de la nobleza terrateniente. Estaba al lado de la ciencia, los gobiernos intervenían para guiar el desarrollo de la economía, promovían al empresario individual, racional y ambicioso pero generoso. Habría libre competencia, libre movimiento de trabajadores, libre desplazamiento de capital y no intervención gubernamental. Capítulo 2. Nacimiento de un régimen económico mundial, Bretton Woods. Mientras el mundo tenía toda su atención en la Segunda Guerra Mundial, 44 países encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña se unieron en Bretton Woods en julio de 1944 para analizar planes económicos para la posguerra, surgiendo una idea de un gobierno de la economía internacional. Como reacción, los gobiernos trataron de garantizar la paz y la prosperidad mundial.
creando una apertura para una cooperación económica internacional. Esta cooperación estaba basada en un mercado mundial donde bienes y capitales se podían mover libremente bajo regulaciones e instituciones mundiales como lo fueron Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, conocido más tarde como el Banco Mundial, y una Organización Internacional de Comercio, que nació con el Acuerdo General sobre Aranceles y Aduaneros y Comercio, conocido hoy como Organización Mundial del Comercio. En este capítulo, el autor Richard Pitt analiza tres aspectos del nacimiento del nuevo Acuerdo Mundial. Primero, condiciones políticas y económicas, conceptualizadas en las expresiones de preocupación colectiva sobre la economía capitalista que condujo Bretton Woods. Segundo, perspectivas económicas dominantes. En aquel entonces, la alternativa fue sugerir las políticas de Bretton Woods como sistema de gobierno para un mundo en crisis. Tercero, lugar donde se analiza la economía política en un modelo de Bretton Woods. Muchos creían que el mercado se equilibraría solo sin intervención del Estado. Por otro lado, Estados Unidos no tenía intereses económicos, por eso en esos momentos no intervino. Durante la guerra suspendieron el patrón oro, por lo que los gobiernos, para movilizar sus economías nacionales, empezaron a imprimir papel moneda inconvertible, depreciando el valor de sus monedas nacionales, lo cual provocó inflación y desempleo. En este ambiente se mostró las primeras señales de colaboración económica nacional entre países industrializados y capital. Intermediando la cooperación, promovieron a los banqueros con el fin de disminuir los problemas económicos internacionales. Esto lo iniciaron evitando la transferencia estatal en los temas financieros y otros lados. Las grandes economistas apoyaban la intervención estatal en la economía con el fin de regular el mercado. La visión clásica figuraba dependencia, reciprocidad y relatividad igualdad. Con la desigualdad política y económica, el comercio interrelacional se transformó en un instrumento de poder nacional, es decir, un Estado nacional utilizó todo el sistema para subordinar a las otras naciones económicamente más débiles. Para dar por terminado estos dos capítulos, se concluye que las naciones o sociedades vendidas y condicionadas por movimientos económicos aparentemente calculados y exactos que cada día nos van arrojando mayores problemáticas en cuanto a pobreza y desigualdad y oportunidades que se muestran a gran escala desde grandes instituciones y grandes potencias que finalmente se tienen que vivir con mayor intensidad en sociedades más pequeñas y vulnerables. La maldita Trinidad, dirigida por Richard Pitt, es un libro que nos ha mostrado la realidad económica llevado por un discurso político que ha venido luchando desde el neoliberalismo por dar un verdadero sentido y equidad, y que se ha quedado en esos esfuerzos, ya que ha logrado imponer lineamientos y concientizar a líderes dirigentes y sociedades enteras de la grave realidad que se enfrentan en cuanto a la inequidad e impunidad frente a estos malos manejos, como si fuera realmente una maldición a la cual no se ha encontrado cura. A continuación, los pondré en contexto acerca del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional, conformado por 184 países que trabajan para promover la cooperación monetaria mundial, facilitar el comercio internacional y disminuir la pobreza mundial. Esta entidad influye de manera drástica en la vida de la población mundial. Este organismo tiene como dos funciones principales: regular el tipo de cambio y contribuir a la estabilidad internacional, consiguiendo préstamos en tiempos de crisis en la balanza de pagos a los países miembros. Los gobiernos deben elogiar al Fondo Monetario en público, aunque en privado no estén tan de acuerdo con sus políticas. En varias ocasiones, la población se ha levantado en contra de las políticas del fondo, ya que aseguran que sus políticas no fomentan la disminución de la pobreza, sino por el contrario, aumentan el hambre mundial, generando marchas, protestas, donde se han registrado muertos y heridos, ya que este fondo exige que los gobiernos adopten sus políticas y medidas financieras basadas
en promover la estabilidad económica, aumentando la capacidad del gobierno para reembolsar intereses y el capital del préstamo. El Fondo Monetario Internacional exige la reducción de barreras arancelarias y a las exportaciones aumento de tasas de interés, con el fin de reducir la inflación, lo cual también provoca desempleo y por ende reduce el poder de los estados nacionales para remediar los problemas sociales. El Banco Mundial es considerado como fuente fundamental del financiamiento económico. Como tal, el Banco Mundial fue creado inicialmente para dar financiamiento a la construcción de Europa. Estructurado por 5 instituciones especializadas como el Banco Internacional de Reconstrucción del Desarrollo, la Asociación Internacional de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Multilateral de Garantías de Inversión, el Centro Internacional de Resolución de Diferencias Relativas a la de Inversiones. El Banco Mundial otorga créditos para el desarrollo de aspectos tales como suministros de agua, educación, agricultura y en general necesidades básicas para la población en vía de desarrollo, de tal manera que el Banco Mundial otorga créditos a todos los que acuden a él con el fin de mejorar su economía del país, todo esto a través de aspectos y parámetros fijados por él mismo. Para concluir, La Maldita Trinidad es un libro que critica fuertemente 3 importantes instituciones del gobierno mundial: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Estas 3 instituciones anteriormente mencionadas han venido desviando sus funciones y propósitos para lo cual fueron creadas originalmente. Estas 3 entidades se percibe el manejo político, ideológico y de acaparamiento económico que han llevado a encontrarnos en un espejo que refleja uno de los mayores inconvenientes dados por el mundo globalizado en el que nos encontramos, que permite o ha dado paso a una economía desequilibrada, cegada por las injusticias planteadas y manejadas políticamente por conveniencia personal que dejan atrás el bienestar colectivo. A continuación, quiero darles un breve análisis sobre la Organización Mundial de Comercio y la Alianza de Washington y Wall Street. En el capítulo 5, el autor relata cómo el GATT llega a convertirse en la OMC, la Organización Mundial de Comercio. La función principal de la OMC es regular el comercio internacional de bienes y servicios utilizando normas pactadas para los países miembros. Actualmente está ubicada en Suiza. En los años 30 se vivió una guerra de aranceles, efectos de los trastornos económicos que le siguieron a la Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de los principales países capitalistas volvieron al proteccionismo, aumentando los impuestos a las importaciones hasta un 52%. De acuerdo con Uruguay, surgieron 3 pactos comerciales: el GATT, que hace referencia al Acuerdo sobre Comercio de Servicios, y el TRIP, Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual. El TRIPS, Acuerdo sobre las medidas en materia de inversión relacionadas con el comercio. La OMC debe desaparecer si no se ve democracia. Debe mejorar los salarios, mayor empleo y mejor medio ambiente. Finalmente, en el capítulo 6, la Alianza de Washington y Wall Street habla sobre cómo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio han impuesto políticas idénticas a países de todo el mundo, ya sea como condición para adquirir préstamos o para disminuir su deuda externa. Todas estas instituciones han actuado bajo el interés de los países desarrollados, esto con fines de manipular la economía y los intereses propios de aquellos países,
aprovechándose de los recursos y demás bienes de los países subdesarrollados. La OMC debe desaparecer si no se ve democracia, debe mejorar los salarios, mayor empleo y mejor medio ambiente. Finalmente, en el capítulo 6, la alianza de Washington y Wall Street habla sobre cómo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio han impuesto políticas idénticas a países de todo el mundo, ya sea como condición para adquirir préstamos o para disminuir su deuda externa. Todas estas instituciones han actuado bajo el interés de los países desarrollados, esto con fines de manipular la economía y los intereses propios de aquellos países, aprovechándose de los recursos y demás bienes de los países subdesarrollados.